Hola y bienvenidos y bienvenidas a este simposio acerca de inteligencia artificial en educación. ¿De cuál es su impacto? Hay varias preguntas que nos motivaron a pensar en este simposio. Una primera de esas y fundamental es ¿cuál es el rol del profesor en este contexto? Una siguiente es ¿cuál es el rol del estudiante en este contexto? ¿Qué pasa también con la ética en el uso de estas tecnologías? ¿Cuáles son los impactos en últimas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Son distintas preguntas y seguramente muchas otras que surgen cuando la inteligencia artificial generativa y más en concreto ChatGPT sale en el 2022 y se empieza a masificarse, a ser parte de nuestra vida y por lo tanto también de nuestros escenarios educativos. Entonces estas preguntas empiezan a ser un asunto interesante que merece la pena reflexionarse. Por eso, en este simposio vamos a ver cuatro ponencias que nos ayudan a acercarnos un poco a este asunto, a pensarlo de formas distintas, a ver cuáles son esas prácticas y esos escenarios en los que se puede implementar la inteligencia artificial generativa, cuándo pueden ser un riesgo, cuándo hay situaciones éticas que comprender. Son estas cuatro ponencias las que nos permitirán reflexionar al respecto de estos temas. Vamos a ver una primera ponencia en la que se reflexiona a partir de un método etnográfico digital, se reflexiona el rol y el papel de la inteligencia artificial en la educación. Se valora que no necesariamente el gran problema que estamos asociándole ahora es el resultado de la inteligencia artificial, sino más bien que lo ha revelado, que lo ha puesto en primera plana y ahora es mucho más evidente y más crudo de ver. Es una ponencia bastante interesante para entender cómo la inteligencia artificial ha revelado el problema y no tanto lo ha generado. No quiero decirles más para que vean la ponencia más adelante, pero este es el primer contexto. Luego, en ese mismo escenario, después de haber entendido esto, también se da un paso hacia ver cuál es el uso que le están dando los estudiantes en ese escenario a la inteligencia artificial. Y finalmente se establecen unas tres rutas que podrían ser una alternativa para atender o acercarse al asunto de la inteligencia artificial. Todo esto se ve en una primera ponencia. Luego hay otra ponencia que es mucho más de la práctica, del hacer, que invita a pensar que los profesores no son solamente profesores, sino que también deben ser investigadores y que normalmente el rol del profesor está entre la investigación y la docencia. Y en ese sentido, en la investigación se puede utilizar la inteligencia artificial con un propósito de establecer rutas para el análisis de datos. Entonces, cómo llevar a cabo ese proceso de establecer rutas para análisis de datos, pero también valorar o validar cuáles de las herramientas a disposición son las que pueden ser más útiles para hacer ese proceso de análisis, primero de validación, de organización y luego de procesamiento y análisis de datos. Hay una tercera ponencia que está orientada a el diseño de una propuesta del uso de la inteligencia artificial en la formación de los médicos. Se hace una valoración previa, se hace un reconocimiento, se toman unos datos que luego permiten hacer una propuesta del uso apropiado de la inteligencia artificial en la formación de los médicos. Y finalmente hay una ponencia también acerca de la simulación clínica, de cómo hacer simulación clínica con IA en escenarios específicamente de psicología, cómo utilizar esos escenarios de inteligencia artificial para lograr ciertos aprendizajes en el estudiante. Entonces, en últimas, los escenarios y el paciente es virtual con el uso de inteligencia artificial, pero el aprendizaje es real del estudiante cuando participa en estos escenarios. Es eso todo lo que vamos a ver acá. Van a ver cómo esto está en el marco de cada una de las ponencias. También se hacen mención acerca de los asuntos éticos de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es una línea transversal que cubre este simposio. Sin más, voy a dejarlos entonces con la propuesta de cada una de las ponencias para que ustedes puedan verla, puedan explorarla, puedan hacer comentarios y preguntas al respecto. Bienvenidos. Estudiantes de Inteligencia Artificial, del simulacro de la enseñanza a la transformación de los aprendizajes. Hola, un saludo a todos los audientes interesadas e interesados en este tema y que han decidido atender esta ponencia, la cual pretendo hoy más presentarla como una disertación que tiene su punto de origen en las voces silenciadas de los estudiantes universitarios. Quiero comenzar comentando a grandes rasgos el lugar desde donde nace esta propuesta, esta pesquisa. Un ejercicio metodológico que he desarrollado con los años y que ha evolucionado hasta convertirse en una práctica continua dentro de mi experiencia docente. Me refiero a la etnografía digital, desarrollada en interacción con estudiantes universitarios a través de plataformas, redes sociales, herramientas digitales y entornos educativos virtuales.
Se desarrolla en este entorno porque allí fue el escenario donde pude redescubrir a las y los estudiantes de carne y hueso, más allá del performance difícil de evitar del contexto educativo. Este ejercicio me ha permitido comprender el simulacro social que representa lo que he denominado dispositivo de la enseñanza, un campo amplio con muchas aristas y capas de sentidos. Esta etnografía no ha partido de preguntas puntuales sobre algunos temas como inteligencia artificial, sino del interés por escuchar y comprender a los estudiantes más allá de la formalidad institucional. En sus palabras, sus imaginarios, sus formas de actuar, sus comentarios espontáneos, emergió ineludiblemente y con fuerza este tema de la IA. Ellos han sido mis guías en este contexto, mis mentores incluso, en mi propia curva de aprendizaje para el dominio, para el manejo y para su comprensión. Y me han permitido comprenderla no solo como herramienta, sino como actor dentro de la experiencia universitaria. Fue allí donde comencé a identificar y a comprender no solo las prácticas, sino los sentidos, las tensiones, las contradicciones que hoy configuran el debate educativo sobre la inteligencia artificial. Y es desde esta perspectiva, desde este campo simbólico compartido con los estudiantes, que propongo esta lectura crítica de este fenómeno. La tesis que presento aquí es clara. El problema de la inteligencia artificial en educación no es la IA en sí misma, sino el modo en que nuestras instituciones han estructurado un dispositivo de enseñanza que configura un simulacro en el sentido propuesto por Baudrillard, que reproduce prácticas desvinculadas de los aprendizajes profundos y necesarios en nuestro contexto actual. Un espacio de prácticas ritualizadas, cargadas de sentido, que solo tienen sentido en sí mismas, pero que se desconecta del mundo exterior. El análisis permite observar unas miradas diferenciadas o diferenciales más bien sobre la experiencia de la inteligencia artificial en el entorno educativo. La primera es la que se constituye desde el simulacro de la enseñanza y la segunda es la que se habla o se dialoga o se construye desde la experiencia propia de los estudiantes. El sistema educativo tradicional ha construido un modelo de enseñanza muy ritualizado y centrado en la transmisión de contenidos y la evaluación de resultados estandarizados. En este contexto, la inteligencia artificial aparece como una amenaza que desestabiliza el control sobre el aprendizaje. Desde esta perspectiva institucional simulada, la IA es vista como un recurso de trampa, una tecnología que externaliza el esfuerzo, que facilita el plagio, que debilita el papel del docente. Esto ha llevado a respuestas de tipo punitivo, restricciones en el uso de la inteligencia artificial, software de detección, prohibiciones expresas, ajustes en los reglamentos y manuales sobre la gestión académica y de los procesos formativos. Pero esta reacción no toca el problema central, porque el problema de fondo no es la tecnología en sí, sino el modo hiperreal de la enseñanza, donde estudiar es comportarse de cierta manera, es desarrollar ciertos trabajos, entregarlos bajo ciertas circunstancias y con ciertas reglamentaciones y obviamente aprobar evaluaciones y aprobar cursos. Estudiar es como un rito, es como ir a misa. Uno hace ciertas cosas, repite ciertos procesos y al final sale con la bendición. Es decir, un modelo en el que la enseñanza se ha vaciado de sentido, reduciendo al estudiante a un escribiente funcional, ni siquiera a un autor, sino que opera bajo una lógica del cumplimiento. La IA no introduce el problema, lo revela, lo exacerba, lo muestra en su más cruda expresión. Su capacidad para automatizar lo que ya estaba mecanizado deja en evidencia el sinsentido de un sistema centrado en prácticas que generan repetición, que reproducen ejercicios, prácticas, procesos imaginarios, que simula enseñar sin generar experiencias de aprendizaje genuino. Frente a esto, los estudiantes reales, me refiero a los de carne y hueso, desarrollan dos relaciones paralelas y coexistentes de alguna manera con la inteligencia artificial. La primera es táctica, es estratégica. Usan la IA para jugar el juego del simulacro, para entregar tareas, aprobar materias, cumplir con lo que se espera. 9 de cada 10 estudiantes de los que han participado en este ejercicio de diálogo afirman haber usado inteligencia artificial en sus entregas académicas. A menudo no revisan el resultado y lo hacen porque funciona, ¿sí? Porque ahorra esfuerzos y además consigue los mismos resultados. Lo interesante es que incluso hay una dimensión lúdica, la expectativa porque sean pescados, porque sean descubiertos, y eso hace parte de la emoción. Aquí la inteligencia artificial se convierte en un engranaje ideal del sistema hiperreal.
Pero hay una segunda relación más profunda y más transformadora de la experiencia personal con los estudiantes, aunque aún está velada. Por fuera del aula, la IA se convierte en un interlocutor confidencial. Los estudiantes la usan para aprender, para explorar, dialogar. Le preguntan, le piden consejo, le consultan cosas. Para intereses personales, buscan mejores maneras y crean otro tipo de conocimiento. En muchos casos se convierte en una especie de tinieblo académico, utilizando sus propias expresiones. Una figura que acompaña, que aclara, que motiva. Pareciera un tutor. Sin embargo, esta relación permanece oculta, como un nuevo closet digital. Los estudiantes no la declaran por temor a ser juzgados, sancionados o malinterpretados. Hay una disociación entre la experiencia real del aprendizaje con IA y el espacio formal donde esa relación se silencia. Y esa disociación se evidencia el desfase del sistema. Mientras se simula enseñar, los estudiantes están construyendo nuevos modos de aprendizaje, nuevas rutas de aprendizaje, de buscar, de crear, aunque aún lo hagan en los márgenes y no lo hagan dentro del sistema. Frente a esas tensiones se hace urgente y claro una mirada transformadora que no busque solo incluir la IA en el sistema, sino rediseñar el ecosistema pedagógico para que el aprendizaje recupere su centralidad. Esta mirada la despliego en tres grandes rutas o en tres grandes campos. El primer paso, implica resignificar el lugar del estudiante, no como receptor de información, no como ese actor pasivo, ese convidado de piedra del aula, ni como ejecutor de tareas, sino como agente que busca, que se apasiona frente al conocimiento, que configura sus identidades en torno a las nuevas experiencias, que construye proyectos. La IA en ese sentido puede ser una aliada, si se le integra, si se le ingresa, no para sustituir las tareas, sino para amplificar la exploración y las capacidades de pensamiento. No se trata de usar la IA para repetir lo mismo que venimos haciendo de manera más rápida, sino para abrir preguntas, para experimentar, para crear. Para eso necesitamos dejar atrás la enseñanza centrada en contenidos y reenfocarla en experiencias formativas de crecimiento. La segunda ruta nos invita a pensar desde un enfoque posthumanista, donde el aprendizaje no ocurre solo entre humanos, sino en redes, con dispositivos, plataformas, inteligencias artificiales, datos, culturas digitales y obviamente todos los que hacemos parte, los actores que hacemos parte de este escenario educativo. Aquí, en esta dinámica poshumanista, en donde los colectivos humanos y no humanos se integran, la IA no es un intruso, sino que hace parte de ese entorno cognitivo. Este nuevo ecosistema exige nuevas capacidades para los aprendientes, me refiero a los docentes y a los estudiantes por igual. Pensamiento crítico, deliberación, ética, sensibilidad cultural, imaginación. Lo que hoy se externaliza con la IA, es decir, las tareas repetitivas, los productos, las respuestas literales, las búsquedas, nos desafía a cultivar lo que no puede ser automatizado. Cosas como la creatividad, el juicio dialógico, la perspectiva ética, la construcción colectiva de sentido. Finalmente, la tercera ruta propone romper con la visión individualizada de los procesos educativos y mirar un poco más allá, para construir comunidades centauro, que esa es la propuesta, donde equipos humanos integren a la IA como agente colaborativo adicional. No se trata de reemplazar personas, por el contrario, es de articular inteligencias diversas para resolver problemas complejos, para crear conocimiento, para aprender en colectivo. En este escenario el ejercicio se vuelve plural, se vuelve necesariamente colectivo y se multiplica en función de poder construir escenarios distintos de comprensión y de análisis con otras posibilidades que no las tendríamos sin la presencia de la IA. Estas comunidades no son una utopía, no son un proyecto pensado a futuro. Los estudiantes la están desarrollando ya, aquí y ahora entre ellos. Ya se apoyan, ya las usan estas herramientas, ya comparten. El paso siguiente es entonces legitimarlas, acompañarlas pedagógicamente para que no ocurra en secreto, sino que como sean parte visible de estas nuevas experiencias educativas, de estas nuevas formas de aprender y de responder a nuestros tiempos, formas de innovar y formas de ir más en profundidad. La IA ha llegado para quedarse. Por eso, su impacto en la educación no depende solo de su potencia tecnológica, sino de la visión pedagógica con que se le integre. Si seguimos operando bajo el modelo del simulacro, vacío, desconectado del exterior, será usada para aprobar sin aprender, para simular sin comprender, para cumplir sin transformarse.
Pero si somos capaces de rediseñar nuestras prácticas, de escuchar las voces silenciadas, de ver más allá de los imaginarios hiperreales y ver a las personas de carne y hueso, de imaginar escenarios colaborativos donde las inteligencias humanas y artificiales se potencien mutuamente, entonces habremos dejado de simular, que enseñamos, y empezado a aprender juntos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta ponencia titulada ChatGPT, un reto a asumir por los educadores, la cual presenta los resultados preliminares de un estudio financiado por la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Villavicencio. Mi nombre es Leonardo Fabio Díaz Vergara y hago parte del grupo de investigadores conformado por el doctor Omar Alexis Alonso Rosso, Yuri Hernán Sabogal y las doctoras Laura Belkis Parada y Gloria Isabel Jaramillo. Agradezco su atención y espero que estos hallazgos contribuyan a la reflexión y al debate académico. Iniciamos hablando de la integración de la inteligencia artificial en la educación superior, que hoy representa uno de los principales desafíos pedagógicos contemporáneos. Nuestro estudio revela datos preliminares en el contexto de la educación médica en la Universidad Cooperativa de Colombia, los cuales fueron comparados con una revisión sistemática de 11 artículos recientes sobre el uso de ChatGPT en la educación superior, especialmente en la medicina. Esto nos permitió identificar barreras y oportunidades particulares en el contexto colombiano. La pregunta de investigación que orienta nuestro estudio es: ¿podrá ChatGPT ser una herramienta valiosa para el desarrollo de las funciones misionales del proyecto educativo institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia? Esta inquietud se alinea al marco institucional de la Universidad Cooperativa, Universidad de Economía Solidaria, multicampus y con fuerte proyección social, tal como lo establece el Acuerdo Superior 028 de 2021. En este contexto, ChatGPT se proyecta como una herramienta emergente como potencial para fortalecer la formación, la investigación y la proyección social. Como objetivo general, buscamos desarrollar una propuesta pedagógica basada en ChatGPT como componente de las habilidades del siglo XXI en el marco del proyecto educativo institucional de la Universidad Cooperativa. Los objetivos específicos son reconocer y cuantificar el nivel de conocimiento y uso del ChatGPT por profesores y estudiantes del programa de medicina, establecer la integración de la herramienta de inteligencia artificial en el proyecto educativo institucional y diagnosticar el aporte del ChatGPT en el ciclo de formación e investigación médica. En cuanto a la metodología, utilizamos un enfoque cualitativo combinado con análisis bibliográfico y estadístico. Se aplicó un cuestionario a 12 profesionales con respuestas del 41.67% y se obtuvo participación de 73 estudiantes que suman el 100% de ellos de quinto semestre de medicina. Asimismo, se realizó una revisión sistemática de literatura científica reciente enfocada en el impacto del ChatGPT en la educación superior, particularmente en medicina. En los resultados preliminares encontramos una marcada brecha generacional. El 100% de los estudiantes han usado ChatGPT en su formación. Solo el 8.33% de los profesores lo han incorporado en su práctica docente, mientras el 60% de los docentes consideran que podría ser útil. Un 21.9% de estudiantes aún lo ven como poco útil. Esto evidencia resistencias y percepciones críticas en ambos grupos. Hasta el momento hemos identificado barreras importantes para la adopción del ChatGPT: falta de formación docente, ausencia de regulaciones claras, preocupaciones éticas, especialmente en tema de plagio y veracidad, resistencia al cambio con apego a metodologías tradicionales. Estas barreras limitan el aprovechamiento pedagógico de esta herramienta en la educación médica. Al comparar nuestros hallazgos con estudios previos internacionales, observamos que mientras en países con marcos regulatorios claros la adopción supera el 75%, en nuestro contexto apenas llega al 8.33%. Confirmamos que la falta de políticas institucionales claras frena la adopción docente. Además, la aceptación del ChatGPT por parte de los docentes es significativamente más baja que el promedio reportado en otros contextos. A pesar de estas barreras, ChatGPT tiene un gran potencial en educación médica, destacando 3 aplicaciones clave: simulación de casos clínicos complejos,
apoyo a la investigación médica y acceso actualizado a protocolos y tratamientos médicos. Estas funciones pueden enriquecer la formación médica si se implementan con criterios éticos y metodológicos claros. Por lo anterior, recomendamos implementar programas de capacitación docente en inteligencia artificial, desarrollar políticas institucionales claras sobre el uso ético de esta inteligencia artificial e integrar ChatGPT en el currículo médico como herramienta formativa, desarrollar proyecto piloto de investigación sobre su impacto en habilidades clínicas. Como conclusiones preliminares, existe una brecha generacional crítica en la adopción de esta herramienta ChatGPT. Se requiere formación docente específica para superar esa resistencia. El ChatGPT tiene un potencial transformador y si su uso se basa en principios éticos y metodológicos sólidos. Proyectamos continuar la investigación profundizando en el impacto del ChatGPT en habilidades clínicas y producción científica, áreas claves en la formación médica. Ahora bien, estas son nuestras referencias bibliográficas que sustentan tanto los datos preliminares como la revisión sistemática realizada. Estas referencias bibliográficas se hizo una búsqueda intensa en base de datos Scopus sobre artículos recientes, no más de 5 años, sobre el tema, sobre esas apreciaciones tanto de estudiantes como de docentes sobre el uso de ChatGPT en su formación o en su práctica docente. Se hizo una selección de artículos y se excluyeron los que no hablaban de educación superior, que eran nuestro objetivo, específicamente la educación médica. Como ya se mencionó, esta ponencia se basa en datos preliminares del estudio. Ahora bien, el estudio que se está llevando a cabo en la ciudad de Villavicencio coge como población principal los estudiantes de quinto semestre de semiología clínica de la Universidad Cooperativa Facultad de Medicina e igualmente incorpora a la planta profesoral en el uso de ChatGPT como herramienta para su formación y fortalecimiento de sus aspectos investigativos durante su carrera. Este estudio está proyectado a un año, empezó en el 2024, en agosto del 2024 y está proyectado a terminar en agosto de este año 2025. Ya con esos datos finalizaremos el estudio y haremos los diferentes análisis estadísticos y cualitativos sobre los resultados para poder dar unas conclusiones definitivas y hacer la propuesta pedagógica que se piensa como producto final para la Universidad Cooperativa de Colombia. Estaremos muy atentos a cualquiera de sus preguntas o interrogantes al respecto de nuestra ponencia. Muchas gracias. Hola a todas y a todos, mi nombre es Andrés Felipe Mena y quiero presentarles esta ponencia que está orientada a validar o valorar distintas herramientas de inteligencia artificial generativa para el establecimiento o definición de rutas de análisis de datos en investigaciones. Cabe primero mencionar que el ejercicio de ser profesor también implica hacer investigación y en ese sentido es que dentro de este simposio quise proponer una ponencia orientada también a la investigación, que es parte de este rol de los profesores para actualizarnos y generar nuevo conocimiento en el marco de las áreas de conocimiento de las cuales somos profesores. Es en ese sentido que el propósito de esta ponencia es validar o valorar más bien las salidas o las rutas que proponen las herramientas de inteligencia artificial generativa para el análisis de datos. En este caso vamos a utilizar específicamente un análisis factorial exploratorio y lo vamos a hacer solamente con ese método en concreto, pero claro, este ejercicio se podría replicar para varios otros métodos estadísticos. Así que, ese es el primer contexto.
También es importante mencionar que a nivel metodológico, la propuesta que hicimos fue primero tener un prompt genérico que se utilizaría en las tres herramientas de inteligencia artificial generativa. Segundo, una evaluación detallada de cada una de las rutas y comparativa de cada una de las rutas de estos generada por cada una de las herramientas. Y tercero, una asignación numérica de esa valoración previamente mencionada. Así que eso es a nivel metodológico lo que se hizo. Cabe mencionar que para este ejercicio también utilizamos herramientas de inteligencia artificial generativa gratuitas, con las licencias gratuitas, para que se pudiera también comparar y luego hacer en otros escenarios. En concreto vamos a utilizar Grok 3, ChatGPT 4.0 y DeepSeek. Hicimos también el ejercicio inicialmente con Perplexity, pero al final no lo incluimos porque no permitía la carga de los datos como sí lo permitieron las otras tres. Así que esa fue la razón por la cual no quedó incluida esta herramienta dentro de la valoración. Bien, dentro de la ruta, primero evaluamos unas generalidades. Estas generalidades incluyen el tipo de formato que aceptan y una primera valoración del lenguaje y de la precisión de la ruta que sugiere. En cuanto a los formatos, encontramos que tanto Grok como ChatGPT 4, Grok 3, ChatGPT 4 y DeepSeek generaron una ruta precisa y, digamos, en general suficiente. En cuanto al lenguaje, vimos que Grok 3 tiene un lenguaje bastante más técnico, pero también descriptivo. O sea, hace un abordaje técnico, pero descriptivo. ChatGPT 4 o en cambio es muy técnico, pero es muy directo, es muy preciso en la ruta que sugiere, en el paso que sugiere, sin ser muy descriptivo en cada uno de esos pasos. DeepSeek, en cambio, utiliza un lenguaje un poco más común, no necesariamente técnico, pero no está alejado de lo que necesita hacer a nivel técnico, pero es bastante más común. En ese sentido, en términos de generalidades, pues uno podría decir que los tres se comportan bastante bien, pero probablemente para quien ya tiene más experiencia en este tema, en este caso de análisis factorial exploratorio, puede interesarle más ChatGPT 4o porque lo resume más los pasos y no es tan descriptivo, mientras que quien es principiante puede preferir DeepSeek porque hace una descripción más específica de cada uno de los pasos. Eso en el primer punto de generalidades. Luego está el tema de la preparación y evaluación de la adecuación de los datos. Esto tiene varias fases. La primera fase que se evaluó fue la preparación general de los datos. Y aquí las sugerencias para la preparación de los datos, los pasos que nombra para la preparación de los datos son en general bastante buenas en las tres herramientas, solamente que sucede lo mismo que ya habíamos mencionado anteriormente. Si uno es principiante, probablemente DeepSeek le puede interesar un poco más porque DeepSeek y Grok 3 porque hace una descripción más detallada de lo que hay que hacer en cada uno de los pasos. ChatGPT 4 o en cambio hace un listado de pasos que hay que seguir, que son correctos también, pero con una descripción menos alta de cómo hacer esa preparación de los datos. Luego está la fase de evaluación y de la adecuación de los datos y en general aquí todos están bien. Grok 3 sugiere, en mi concepto, hace una propuesta que es bastante, solo la hace Grok 3 y es bastante importante dentro del proceso y es valorar el número de la muestra apropiado para el análisis. Esto no lo sugirió ni ChatGPT 4o ni DeepSeek y es evidentemente un paso importante, así que en cuanto a la evaluación de los datos, para ver si es posible hacer el análisis factorial exploratorio, me parece que Grok 3 tiene ese plus adicional frente a las otras herramientas. Pues dado eso, el tamaño de la muestra solamente lo analizó y valoró Grok y efectivamente hizo una propuesta interesante de que cada una de las variables tenga entre 3 y 5 observaciones por variable. Eso es lo que en general se utiliza. Entonces, el acercamiento a la sugerencia en términos del tamaño de muestra de Grok 3 es bueno. O sea, que no solamente hizo la sugerencia de valorarlo, sino que la sugerencia de los rangos que propone es apropiada. Luego hicimos dos pruebas, la KMO y la de Bartlett. En la de KMO, todos sugieren que hay que tener un aceptable de 0.6 y eso está bien. Lo único aquí que tal vez vale la pena mencionar es que ChatGPT no sugiere el ideal, mientras que Grok 3 y DeepSeek sí lo sugieren y es que tiene que estar arriba de 0.8. Así que esa es la única diferencia. ChatGPT en este caso tuvo un comportamiento menos bueno porque solamente sugiere el aceptable, no el ideal.
En cuanto a la prueba de Bartlett, en general todos son correctas, sugieren un p-value mayor a 0.05, menor a 0.05, y entonces en ese sentido las pruebas de Bartlett, los tres tuvieron un comportamiento bastante bueno. Luego están, eso hasta ahí termina el asunto de la preparación y de definición de alguna ruta, ¿no? Luego ya están las decisiones metodológicas en el análisis factorial exploratorio. Entonces, aquí lo primero que hay que decidir es cuál es el método de extracción. Los tres sugieren el PSA, lo cual puede, en mi concepto, ser no el mejor, sino que me parece que puede ser mejor el ULS, y la única herramienta que sugirió esta también fue Group3. No dejó de sugerir PSA, pero también sugirió la otra, así que ahí me parece que es una buena valoración para Group3. Cabe mencionar que después de las conversaciones con las tres herramientas, llegó el momento, y de hacerles preguntas, no de sugerirles nada, sino de hacerles preguntas, llegó el momento en que las tres llegaban a un momento en el que hacían una sugerencia de que ULS parecía la mejor opción. Después de llegar a este momento, tanto DeepSeek como Group3 sugirieron que se podría hacer con una matriz policrónica, pero no lo sugirió en su caso GPT-4o, así que también tuvo un desempeño un poco menos bueno que las otras en este aspecto. En cuanto a la determinación del número de factores, las tres son buenas, realmente hacen una sugerencia esperada de cómo hacer una valoración del número de factores esperado. Que puede ser con el screenplot, con el gráfico de sedimentación. Bueno, en general la propuesta es la que uno esperaría, y también sugieren el criterio de Kaiser con autovalores mayores a 1, así que en general las tres están bien. Lo único que tal vez vale la pena destacar es que Group3 además sugirió que no solamente se debe tomar una decisión en términos de estos valores estadísticos, sino también hacer un análisis teórico. Eso no lo sugirieron ni ChatGPT 4o ni DeepSeek, así que creo que ahí hay un mejor desempeño de Group3. Luego está el asunto de la rotación de factores. Las tres herramientas sugirieron una rotación oblicua y una ortogonal, solamente que Group3 sugirió además que podría ser más interesante la primera, en este caso la oblicua, porque las interacciones entre los estudiantes están relacionados. En este caso concreto, la matriz de datos que pasamos o la base de datos que pasamos es acerca de la interacción que sucede entre los actores de un entorno de aprendizaje, y esto lo tuve en cuenta Group para sugerir que tal vez la rotación oblicua puede ser mejor en este caso para este tipo de datos en concreto. El siguiente elemento fue el de retener ítems. ¿Cuántos ítems que habría que retener? Pues DeepSeek tuvo un buen resultado, un mejor resultado, porque no solamente sugiere que hay que tener un criterio estadístico de 0,3 y que en general lo usual es 0,4, perdón. Ese es el criterio que sugieren todas. Group3 sugiere, ChatGPT 4o sugiere que sea desde 0,3. Me parece que es muy bajo, el 0,4 es mejor, así que ahí ChatGPT tuvo un desempeño un poco menos bueno, pero todas sugieren 0,4. ChatGPT es la única que dice entre 0,3 y 0,4. Así que hasta ahí, digamos, con un comportamiento similar. Pero estaba en la idea de decir que DeepSeek tuvo un mejor desempeño, porque también sugiere eliminar los ítems que tengan cargas cruzadas. Así que en ese caso, DeepSeek tuvo un mejor desempeño. Y finalmente, en la consistencia interna, pues hay un comportamiento realmente muy parecido en todos. Todos sugieren un alfa de Cronbach en este caso, y tener en cuenta valores mayores a 0,7, que es la misma sugerencia de los tres, que me parece que es buena, y por lo tanto tienen un comportamiento bastante similar. Con todo esto en contexto, como les decía, lo siguiente que hicimos fue hacer una validación o valoración cuantitativa de lo que estaba pasando, y en este caso llegamos a la conclusión de que Group3 obtuvo 12 puntos de 14, DeepSeek 11 y ChatGPT 10.5. Para cada elemento de los ítems que les acabo de mencionar les asignamos un punto posible máximo, y a partir de eso hicimos el conteo. Hay que decir que aquí utilizamos las herramientas libres de cada una de estas plataformas, pero ChatGPT tiene otros modelos que pueden ser mejores para el tema de razonamiento, pero dado que no son libres, pues no los utilizamos. Digamos que para finalizar, lo que podemos decir es que las herramientas están dando unas buenas rutas de análisis de los datos. También es importante decir que es conveniente tener algo de conocimiento para poder validar esas rutas. Digamos que no solamente sería solicitarla y confiar ciegamente en esa ruta, sino que hay que validarlas.
Y finalmente, una estrategia que me parece que puede ser bastante útil en el evento en que uno no tenga tanto conocimiento para hacer esa validación es utilizar 3 o 4 herramientas en paralelo. Y entonces ir haciendo la solicitud de la ruta de análisis a las 4 herramientas, lo cual al final hace que entre en la comparación de los 4 y haciendo preguntas que salen en una a la otra, permite validar las rutas y en últimas establecer una ruta bastante más confiable. Así que la combinación de varias herramientas para hacer este ejercicio de la definición de ruta puede ser también una alternativa bastante interesante. Eso es básicamente lo que quería contarles en esta ponencia. Muchas gracias y espero sus comentarios. A continuación voy a presentar esta investigación que hemos realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia alrededor pues, de inteligencia artificial. Lo hemos titulado Pacientes Virtuales, Aprendizaje Real, Simulación Clínica con Inteligencia Artificial y Psicología de la Salud. Mi nombre es Renato Zambrano Cruz y vengo a presentarles este trabajo. En principio, este trabajo surge a partir de la alta carga de morbilidad que existe en la psicología de la salud, que es una integración desde el manejo psicológico de diferentes enfermedades crónicas, en particular lo que vemos en el gráfico de la izquierda, según cifras mundiales de la World World Data, es que tenemos una información bastante contundente de qué tienen las personas, o qué se enferman las personas en el mundo. Vemos que la primera causa son las enfermedades cardiovasculares, luego aparecen infecciones respiratorias, cáncer, trastornos neonatales, musculoesqueléticos, trastornos mentales y otra serie de características relacionadas con virus, bueno, y con otros trastornos. Esto en general lo que nos muestra es que hay muchas dificultades en salud. Sin embargo, estas dificultades, si bien tienen una etiología muy clara, en algunos casos a nivel biológico o a nivel de accidentes o traumas y demás, tiene un impacto emocional y cognitivo en pacientes y familias. Esto lo que implica es que es necesario tener enfoques clínicos, un manejo psicológico muy claro, que además sea integral y que sea culturalmente sensible, que las personas que sean atendidas, pues también se sientan escuchadas y que se le brinde una atención también para todo ese impacto emocional y las características psicológicas asociadas a las diferentes afectaciones. Dentro de esto, para las personas que de pronto no están familiarizadas, hay enfoques como la psicocardiología, psiconefrología y otras características u otras aproximaciones que nos permiten entender de una forma mucho más integral. El asunto es que en la formación clínica tradicional hay algunas limitaciones que pueden llevar a diferentes errores en la formación. Esto lo que nos muestra es que es necesario tener una estrategia educativa para no estar equivocándonos con los pacientes, con sus familias y demás. Y acá es donde entra la simulación clínica. La simulación clínica nos permite hacer una aproximación lo más realista posible, pero que no estamos haciendo una evaluación directa con los pacientes, justo para entrar, para disminuir sesgos y demás. Tradicionalmente se trabaja con juegos de roles. Los juegos de roles, que es donde uno como psicólogo, bueno, y en general uno puede simularlo, ser el terapeuta, ser el paciente, y a partir de eso se hacen muchas simulaciones posibles en ambientes controlados, donde sabemos que si nos equivocamos, esto no va a impactar a un paciente real. Sin embargo, esto genera es que la exigencia técnica sea muy baja y que se hagan estrategias, digamos, adicionales de presión emocional. En este sentido, los juegos de roles tienen muchas limitaciones, aunque es una de las mejores formas de trabajo, pero como he venido diciendo, pues tienen diferentes dificultades. La inteligencia artificial, pues si bien ha venido con muchas estrategias, ha venido con muchas características, de pronto no la habíamos explorado en esta característica de la simulación, pero permite escenarios más realistas, escenarios variados y adaptativos. Frente a esto, entonces, lo que hemos establecido es el diseño y la implementación de una estrategia de simulación clínica basada en inteligencia artificial con el fin de fortalecer la evaluación psicológica inicial
en el contexto clínico complejo, en particular en psicología de la salud. Cuando nos llega una persona con dolor crónico, una persona con dificultades asociadas a la adherencia al tratamiento farmacológico y demás elementos, pues podemos comenzar a tener una evaluación clínica donde nos podemos equivocar gracias bueno, con la inteligencia artificial podríamos equivocarnos, pero no vamos a tener un efecto negativo en ningún paciente. Lo que hicimos fue entonces diseñar un agente en inteligencia artificial en ChatGPT. Diseñamos un agente basado en modelos psicopatológicos como el DSM-5, el modelo HiTop, que es un modelo de modelos dimensionales y modelos categoriales para poder generar un diagnóstico más acertado, un diagnóstico mucho más preciso y que nos permite mejorar el pronóstico de los pacientes. Frente a ello, lo que hicimos fue que generamos unos prompts personalizados en donde los casos clínicos que están allí o los que genera la gente son realistas o culturalmente relevantes y que adicional a ello tienen toda la información psicopatológica de los modelos más usados en el mundo, que son el DSM-5, la clasificación internacional de enfermedades 11 y el modelo HiTop, que es un modelo que hemos venido trabajando en la Universidad Cooperativa de Colombia. Esto lo comenzamos a implementar en dos momentos. Una primera fase de valoración por expertos o de validez por expertos, en donde vimos qué tan reales o qué tan realistas eran los casos, pero también qué información nos iba generando en términos de poder abordar un diagnóstico, qué tanta coherencia había con estos casos simulados. Pero no solamente nos quedamos allí, sino que comenzamos a hacer un pilotaje con estudiantes de maestría en psicología de la salud. Lo que vimos allí es que a partir de retroalimentación cualitativa nos decían que había una mejora en el aprendizaje práctico, es decir, ellos comenzaban a aprender mucho más rápido la información. Esto le reducía mucho esa ansiedad relacionada a tener que ver a un paciente o incluso en los juegos de roles, pero también el GPT, el agente, lo que hacía era que daba una retroalimentación inmediata bastante útil. Y esto, pues, básicamente nos permite inferir que gracias a esto se están desarrollando habilidades clínicas complejas, sobre todo en la evaluación. No en la intervención, pero sí en la parte de la evaluación. De esta perspectiva, lo que hemos visto o lo que hemos discutido es que justo la inteligencia artificial ha venido a innovar, ha venido a generar cambios disruptivos, en particular en el contexto nuestro de psicología de la salud. En este sentido, para los estudiantes ha generado beneficios emocionales, o al menos en este pilotaje, en donde lo que vemos es que disminuye la ansiedad, genera mayor autoconfianza relacionado con la autoeficacia percibida, porque justamente ese miedo a ser evaluado negativamente, pues no aparece allí, disminuyendo esa carga emocional. Lo que hemos visto también es comparando resultados con casos clínicos e incluso revisando con otros antecedentes en medicina y en enfermería, hemos visto que ha sido también utilizado en otros lugares del mundo y esto nos permite decir pues, que vamos por un muy buen camino, pero en particular es que nos permite tener mejor pertinencia a nuestro contexto. ¿Qué queremos luego? Pues vemos que hay un potencial para extender esto a pregrado, para programas psicoeducativos e incluso para personas que no solamente están estudiando, sino que ya están en su componente profesional, pues vemos también la importancia de abordarlo. Y en ese sentido, pues nosotros lo que encontramos como conclusión es que definitivamente la simulación con inteligencia artificial mejora la calidad de la formación, optimiza competencias en particular de diagnóstico, pero también asuntos de comunicación. Uno con el teléfono, con mi mismo computador, pues en este caso no es escribiendo, sino conversando, pues va generando formas diferentes de relacionarnos e incluso en la retroalimentación verbal propia vamos sabiendo qué estamos diciendo y qué no, y esto nos ayuda a reducir errores. También disminuye los riesgos legales de equivocarnos y en ese sentido pues mejora la atención en salud mental y también vemos como esa característica también de mejora en atención física.
¿Qué recomendamos realmente? Pues acá es validar a muestras más grandes, buscar a mantener la formación, hacer adaptaciones culturales. Ojalá lo que queremos luego introducir casos que ya estén documentados por parte de psicólogos clínicos de la salud que nos puedan compartir para tener casos ya completamente reales, no realistas, sino ya casos reales. Y en ese sentido, pues también queremos mejorar la retroalimentación automatizada, la generación de informes, esto con el fin de ayudarle a los clínicos a generar mayor eficiencia en la intervención y concentrarse posteriormente en un mejor acompañamiento. Como recomendación, pues también lo que les mencionaba ahora, y es usar esta herramienta en diversos niveles educativos y en contextos clínicos variados, y así pues generar un mejor proceso de formación en miras a la atención clínica, a la formación en psicología clínica en contextos de salud. Muchas gracias por la escucha. Bien, después de todas estas ponencias ha llegado el momento de concluir y en las conclusiones quiero mencionar por lo menos 4 asuntos que me parecen importantes. La primera gran conclusión acerca de la cual quiero que reflexionemos es entender que hay ciertas situaciones que están sucediendo en la educación que no necesariamente son causadas por la existencia o masificación de la inteligencia artificial, y más específicamente la inteligencia artificial generativa. Realmente eran situaciones de problemas y de asuntos que resolver en la educación que ya existían y que tal vez la aparición de la inteligencia artificial lo que hizo fue revelarlos, hacer ver que estábamos inmiscuidos en una educación bastante mecanizada, en donde simplemente entregar trabajos y calificarlos era todo el proceso necesario para poder llegar a ciertos títulos. Como el conferencista Frank lo menciona, parecía un rito que necesitaba ciertos pasos para llegar a un cierto objetivo final. En ese sentido, este es el primer asunto, entender cuáles son los retos que realmente está imponiendo la inteligencia artificial generativa y cuáles eran otros retos que realmente la educación ya tenía que enfrentar, y en ese sentido tener esa diferencia es bastante importante. Un segundo escenario es que es importante mencionar que las herramientas de inteligencia artificial realmente están siendo útiles para resolver algunas actividades y para incluso mejorar las estrategias didácticas que diseñamos en términos de las rutas de análisis de datos, de la simulación clínica, de las propuestas para la formación de médicos. Es evidente que las herramientas de inteligencia artificial nos están permitiendo pensar estrategias didácticas interesantes, nuevas, novedosas y con un propósito educativo concreto. Así que nos están enriqueciendo las posibilidades de generar estrategias didácticas. Ese es un segundo punto que también creo que es importante mencionar. El tercer elemento que me parece clave mencionar es que si bien nos están permitiendo estas nuevas estrategias didácticas, es importante 2 asuntos fundamentales cuando hacemos uso de las herramientas de inteligencia artificial. Lo primero, una contextualización para que los profesores, los estudiantes y todos quienes utilicemos las herramientas de inteligencia artificial le digamos cuál es el contexto para el cual voy a utilizar este contenido que me va a generar, sea en mi rol de profesor o de estudiante. Darle ese contexto a la herramienta siempre va a ser útil, porque el contexto es algo que nosotros como humanos leemos muy fácil, bueno, no leemos fácil, pero al menos bastante más fácil que la inteligencia artificial, por los gestos, por el tono. Hay ciertas cosas que no son explícitas y que nosotros podemos leer. La herramienta de inteligencia artificial no puede leer esas cosas que no son explícitas y entonces normalmente los contextos no son fácil de leer. En el rol del profesor, por ejemplo, puedo tener un contexto en el que un estudiante tal vez tuvo una situación médica y esa es la razón por la cual un trabajo no está en las condiciones que yo espero. Si con el uso de inteligencia artificial yo me apoyo en la revisión del documento y no tengo en cuenta este contexto, entonces puede ser que mi calificación no sea tan precisa o no sea la mejor dado el contexto del estudiante. En últimas, contextualizar todo lo que le pidamos a la herramienta siempre va a ser útil.
Y lo siguiente es la validación, que todo lo que resulte también hay que validarlo. A veces hay que tener más conocimientos que la propia herramienta para poder hacer una validación seria de lo que está sucediendo. En otros casos no es necesario un conocimiento tan alto, pero en última siempre es necesario hacer una validación, tanto en el rol de profesor como de estudiante. No se trata simplemente de hacer la solicitud del contenido y copiar y pegar, sino hacer una validación, ajustes y mejoras a ese contenido que genera. Así que esa es la tercera conclusión, muy en función de hacer contextos y hacer validaciones. Y una cuarta conclusión tiene que ver con la ética en el uso de estas herramientas, que tiene que ver no solamente con el asunto de que estamos compartiendo nuestros datos, no tiene que ver tampoco solamente con el asunto de que la herramienta de inteligencia artificial se está alimentando de datos que de pronto son privados o de obras incluso como la Mona Lisa, que le está permitiendo entrenarse para generar nuevos contenidos. Todo esto ya tiene un componente ético que analizar, porque ¿es la Mona Lisa un dato o realmente es una obra? Por un lado. Y por otro, estamos compartiendo nuestros datos y esos datos están siendo utilizados también para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Hay unos asuntos de ética que analizar, pero ya trayéndolo más al escenario educativo, lo importante aquí es pensar hasta dónde debo usarla como profesor y como estudiante. Y es todavía difícil establecer esa línea. Incluso las propuestas normativas están hasta ahora saliendo en el mundo. En Colombia en concreto, hace poco salió el COMPES que regula el uso, que al menos es la política de inteligencia artificial. Y en ese sentido es una discusión que todavía está sucediendo en la sociedad. Por lo tanto, establecer esas líneas exactas de hasta dónde no ir y sí ir, todavía pueden ser difíciles en ciertos escenarios. Así que a mí me gusta decir esto de alguna forma, que puede ser útil para tomar esas decisiones, y es: yo voy hasta donde soy capaz o me siento tranquilo diciéndole a alguien que hice uso de esa herramienta de inteligencia artificial. Para poner ejemplos más bien cotidianos y no tanto educativos, digamos que ustedes se sentirían bien escribiéndole una carta a su madre con inteligencia artificial y enviándosela, y luego diciéndole a su madre que han escrito esa carta con inteligencia artificial. Si ustedes se sienten cómodos o cómodas al decirle a su mamá que la carta que le regalaron fue generada con inteligencia artificial, entonces parece un escenario donde está bien utilizarlos. Si no se sienten cómodos al decir abiertamente que han utilizado inteligencia artificial para ese propósito en concreto, puede ser que haya un asunto de ética que valorar y que revisar, que analizar. Sé que no es un criterio infalible, pero es un criterio que me parece que puede ser útil, porque tiene que ver con cómo me siento al momento de hacer uso de esta inteligencia artificial, y si me siento cómodo al hacerlo y al expresarlo abiertamente que hice uso de ello, puede ser que esté en un escenario en el que está bien utilizarlo. Cuando ya veo alguna prevención en decirlo abiertamente, puede ser que haya un escenario en el que tengo que pensarlo un poco mejor. Y bien, con esto entonces terminamos este simposio. Les agradezco y les agradecemos todos los que hemos estado en este simposio por su participación, por haber visto nuestras ponencias y por cualquier comentario que puedan dejarnos. Muchas gracias y estamos en contacto.